¿Estás al tanto de la crisis que se está desatando en Georgia? Protestas masivas, una ley que amenaza la libertad y la presión constante de Rusia. Quédate hasta el final para descubrir cómo este conflicto podría definir el futuro del país. En Georgia, la tensión ha alcanzado niveles alarmantes, con protestas masivas en Tbilisi, que reflejan una lucha interna de gran magnitud. Todo comenzó con la controversial ley Transparencia de Influencia Extranjera, promovida por el partido gobernante, que obliga a los ONG y medios que reciban más de 20% de su financiamiento del extranjero a registrarse como agentes extranjeros. Este término genera gran preocupación, ya que puede interpretarse como un intento del gobierno para frenar la disidencia. Las críticas a la ley no solo destacan la amenaza a la libertad de expresión, sino también las posibles repercusiones geopolíticas. En medio de este conflicto, Georgia se encuentra atrapada entre su deseo de integrarse a la Unión Europea y la constante influencia de Rusia. El futuro del país parece incierto si la situación no se resuelve. Georgia enfrenta desafíos internos y presiones externas. El pueblo georgiano ha mostrado un fuerte apoyo a la integración en la Unión Europea, aunque su historia con Rusia está marcada por conflictos. Rusia ocupó Georgia en 2 ocasiones, dejando cicatrices profundas en la memoria colectiva del país. Esta herida se intensifica con los eventos en Ucrania, generando una solidaridad natural con la resistencia ucraniana. Sin embargo, el sueño de integrarse a la Unión Europea podría verse amenazado por una ley que muchos consideran un obstáculo para acercarse a Occidente. En 2023, la Unión Europea ofreció a Georgia el estatus de candidato, pero la nueva crisis interna ha empañado las expectativas de un avance rápido. Los georgianos temen que, en lugar de avanzar, el país pueda retroceder. En medio de este dilema, Georgia sigue buscando su lugar en el complicado escenario geopolítico. El año 2024 trajo consigo una decisión que encendió aún más las llamas de la protesta. El gobierno decidió reintroducir la ley de transparencia de influencia extranjera. A pesar de las masivas protestas del año anterior, la administración no se echó atrás y las calles de Tbilisi volvieron a ser el escenario de manifestaciones. Esta vez, la respuesta de las autoridades, los cañones de agua y los gases lacrimógenos fueron utilizados para dispersar a los manifestantes, lo que sirvió solo para aumentar el descontento popular. En medio de esta tormenta política, la preocupación sobre una mayor injerencia de Rusia en los asuntos internos de Georgia crece con fuerza. La historia de Rusia controlando y manipulando a sus vecinos está lejos de ser un relato olvidado, y esta nueva ley parece ser una herramienta más en manos de Moscú para asegurar su influencia en la región. El panorama de Georgia está más incierto que nunca, con la democracia en riesgo y la seguridad nacional pendiendo de un hilo. Las relaciones entre Georgia y Ucrania han sufrido un golpe importante en los últimos meses. La reanudación de los vuelos directos entre Tbilisi y Moscú, junto con las crecientes acusaciones de apoyo tácito a los intereses de Rusia, ha empeorado la situación. Lo que en un principio parecía un intento de restablecer la comunicación, ha sido interpretado por muchos como un acercamiento peligroso con el Kremlin. La comunidad internacional, especialmente los aliados de Georgia en Occidente, observa este movimiento con creciente preocupación. Mientras tanto, Rusia ha expresado su apoyo a la ley Transparencia de Influencia Extranjera, aplaudiéndola como una medida favorable a sus intereses en la región. Para muchos, esto confirma la sospecha de que el gobierno georgiano, en su lucha interna, ha caído en la trampa de fortalecer los lazos con Rusia. Esta postura ha enfurecido más de los sectores que abogan por una relación más estrecha con la Unión Europea y la OTAN. Lo cierto es que la situación está lejos de ser sencilla y podría llevar al país a una encrucijada histórica. Georgia ocupa una posición geopolítica única. Se encuentra en la encrucijada entre Europa y Asia, lo que le otorga una importancia estratégica fundamental. Para Rusia, el control de Georgia no es solo una cuestión de influencia política, sino a su vez de seguridad militar. El Cáucaso es una región clave para Moscú. Por su cercanía a varias rutas comerciales, es porque es un escudo natural contra cualquier amenaza proveniente del oeste. La ubicación de Georgia, tan cerca de la frontera con Turquía, Armenia e Irán, convierte al país en un nodo crucial para el control de las rutas militares que conectan a Rusia con Asia Occidental. Para Rusia, no controlar esta zona es una amenaza directa a su propia estabilidad, razón por la cual el Kremlin ha mostrado tanto interés en la política interna de Georgia a lo largo de los años. Con la continua expansión de la OTAN en la región, el deseo de Rusia de mantener una influencia decisiva sobre Georgia nunca ha sido tan palpable.
el país se ve atrapado en una lucha constante por su independencia frente a los avances de las grandes potencias. A lo largo de la historia, Georgia ha sido un objetivo recurrente para Rusia, que ha buscado su control en diferentes momentos. En el siglo XIX, el Imperio ruso ya había anexado Georgia, una acción que marcó el comienzo de más de un siglo de dominio. Durante este tiempo, la región pasó a formar parte de la Unión Soviética, lo que incrementó la influencia rusa en los asuntos georgianos. Tras la disolución de la URSS, en 1991, Georgia proclamó su independencia, pero su camino hacia la soberanía no fue nada sencillo. El país se vio envuelto en conflictos internos, exacerbados por el apoyo de Rusia a movimientos separatistas en regiones como Abjasia y Osetia del Sur. La intervención rusa en estos territorios es vista por muchos como un intento de debilitar a Georgia, evitando que se aleje demasiado de la órbita rusa. La historia de Georgia está marcada por una constante lucha por su independencia, y la influencia rusa ha sido en gran parte una sombra constante sobre su política exterior. A pesar de los intentos de acercarse a Europa y alejarse del control del Kremlin, la presencia de Rusia en territorios estratégicos de Georgia sigue siendo una amenaza tangible. Esta histórica injerencia rusa ha dejado huellas profundas en la sociedad georgiana y ha complicado su integración a bloques como la Unión Europea y la OTAN, que, a pesar de los esfuerzos del país, observan con cautela su relación con Moscú. El conflicto de los años 90 dejó cicatrices profundas en Georgia. Las regiones de Abjasia y Osetia del Sur fueron ocupadas por fuerzas rusas y miles de georgianos se vieron desplazados de sus hogares. Aunque Georgia se distanció de Rusia en 1999, las políticas agresivas de Vladimir Putin han complicado aún más las relaciones entre ambos países. La presencia militar rusa en el territorio de Georgia ha generado no solo tensiones internas, sino una sensación de vulnerabilidad ante el avance de los intereses geopolíticos rusos en la región del Cáucaso. Esta situación ha dejado a Georgia en una encrucijada. A pesar de su deseo de integrarse a Occidente, sigue siendo un objetivo estratégico para Rusia, que no está dispuesto a dejarlo ir fácilmente. El conflicto no solo afectó a las regiones ocupadas, sino que dañó las relaciones de Georgia con muchos de sus aliados internacionales. La presencia militar rusa en estas zonas ha impedido que Georgia ejerza su soberanía total sobre su territorio. Y a medida que las tensiones aumentan, muchos se preguntan qué futuro le espera a Georgia en su camino hacia la integración europea, mientras sigue luchando contra la influencia de Moscú. Georgia está ante un punto de quiebre geopolítico. ¿Logrará mantener su rumbo hacia la Unión Europea o será atrapada por la influencia de Rusia? No olvides suscribirte, activar la campanita, dar like y comentar. También, nunca olvides compartir este excelente video con amigos y familiares que les interese este tipo de problemas geopolíticos alrededor del mundo, dándonos nuevas perspectivas de cómo las potencias no siempre son lo buenas que pensábamos que eran. No te pierdas nuestro próximo análisis sobre esta situación crítica y nos vemos en el siguiente video.